Bueno, pues bienvenida, Almu, a Dentro de ti y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Muchísimas gracias por invitarme. Nada. Bueno, hoy vamos a hablar de nuevo de un tema que ya hablamos la última vez con Tony, con Richard Stein, y que parece ser que no tiene nada que ver con la espiritualidad, pero al final, como bien hemos dicho antes, todo es energía y hay que explicar también las cosas como a mí me gusta, de una forma más terrenal, ¿no? Más crítica, todo, ¿no? Y Así. más, digamos, iba a decir más científica, pero el otro día, la última vez que estuve con Tony hablando, no sé si tú estás de acuerdo o no, ahora lo vamos a ver. Me estuvo debatiendo que como no está todavía tampoco demostrado científicamente el mundo paranormal, ¿no? Vamos a decir de una forma más racional, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Pues la primera pregunta que te voy a hacer, Almu, es, como siempre le digo a todos los invitados, quiero que me digas quién es Almu y cómo entraste en este mundo paranormal. ¿Desde cuándo estás aquí metida en este mundo paranormal? Bueno, pues ante todo, pues yo soy una persona normal y corriente. Y en el 16, a través de una amiga que le gustaba también el tema, tú sabes, que cuando somos más de eso siempre decimos, uy, las películas de terror, y ella veía cosas de YouTube, de vídeos paranormales, de los investigadores que iban a los sitios y demás. Y un día en una ruta pues, de pago, a través de la ciudad, contando leyendas, como lo que hace Ruta Misteriosa, el trabajo de Tony y demás, y me dijo, oye, ¿quieres vamos a ver esta ruta, a ver de qué tal va, no sé qué, que enseñan un aparatito para supuestamente hablar con los espíritus? Venga, vamos. Nos presentamos y nos entró el gusanillo. Después fuimos a otra ruta de pago, después fuimos con uno que de aquí de Sevilla, que es investigador también, y llevaba a la gente sin cobrar nada, simplemente por llevarla al sitio y contarla, un sitio abandonado de noche, quiero decir. Sí. Y ya la tercera vez que ya fuimos empezamos a hablar, oye, si creamos un grupo nosotras, y ya empezamos a informarnos, fuimos con más gente que también entendían más, y aparatos, no sé qué, y ya decidimos ir por nuestra cuenta, y eso fue en el 2016. Es decir, que yo llevo en el mundo de la parapsicología desde el 2016. O sea que lleva ya 10 años metido aquí, ¿no? Estudiándolo profundamente. ¿Y cuál fue la primera experiencia que tuviste que ya te hizo sentir, digamos, que aquí hay algo que no lo puedo explicar tan racional? A ver, yo ahí, por ejemplo, como para los que hayan escuchado la entrevista con Richard Stein, con Tony, yo ahí incluso difiero porque yo soy incluso un más crítica a la hora de dar por hecho algo paranormal. Vale. Yo soy de las que pienso que igual que no puedo explicar algo para decir cómo puede haberse causado una fenomenología, tampoco puedo decir que es paranormal porque tampoco puedo demostrarlo. Entonces yo lo que digo es que es algo curioso. Vale. Es una anomalía o algo fuera de lo común, pero no lo puedo tirar de paranormal porque no puedo demostrarlo. Como has dicho antes, no es una ciencia, es una pseudociencia. Podemos basarnos a través de estudios, de experimentaciones de campo, de investigaciones, análisis, etcétera, etcétera, pero la conclusión es que no podemos demostrar ni por uno, que no es, algunas veces sí, por desgracia, tengo la mala suerte, o por decirlo así, ya que es mi hobby, que demuestro más casos de anomalía con causas físicas que sin las causas físicas. Pero cuando me he encontrado algo que no puedo explicar con muchas pruebas que le haga, digo que es algo curioso, no lo considero paranormal al 100% porque no puedo demostrar que lo sea. Vale, entonces para ti, ¿qué es lo paranormal? ¿Qué significa a ti algo paranormal? Para mí, más que paranormal, es la parapsicología, ¿no? Es aquello que nosotros no podemos entender ni explicar de manera física. Vale. Entonces, todo lo que sea fuera de lo normal podría considerarse paranormal. Una cosa que podamos demostrarlo o creer. La fe debería ser sin pruebas. Yo creo que hay energía porque por muchas causas y por cosas que me han ocurrido, yo sí creo en esas energías. Creo tanto en alto y bajo astrales, creo en los espíritus, personas perdidas que están en los sitios a los que vamos. Pero para mí todo eso puede ser paranormal, aunque no tenga explicación, pero no lo llamo paranormal. Yo creo algo curioso. Algo curioso, ¿no? Lo llamas tú, digámoslo, la parapsicología. Sí. Vale, interesante. Porque tú crees, ¿no? Pero
Claro, tú Claro. diferencias, digamos, entre creer y no hay certezas, ¿no? Exactas, por así decirlo. Exactamente, yo creo que existen las energías y ya creía en ello, porque yo siempre he sido, a ver, no espiritual, pero sí me volqué durante un tiempo, incluso antes, justo unos pocos meses antes de empezar en el 2016 con esto de la parapsicología, de lo paranormal, con el tema de la meditación. Tuve cierta experiencia con la meditación, de estar profundizando, e incluso llegué a sentir o a escuchar lo que es un bajo astral justo en mi oído, una voz metálica horrible que me despertó de esa sesión de meditación, y a raíz de ahí, pues, a ver, yo creo, pero no lo puedo demostrar, y yo entré en este mundillo porque realmente creía que cuando íbamos a un sitio abandonado, allí hay personas que ya no están entre nosotros, no están vivas, sus mentes sí, sus espíritus sí, y que a lo mejor están allí y no pueden comunicarse. Y a lo mejor lo único que necesita es que alguien vaya y los escuche. Y eso, pues, hasta el día de hoy sigo pensando igual. Claro. Pero y eso cuando tú vas a algún sitio y, por ejemplo, tú haces psicofonía y demás. Ahora hablaremos de la psicofonía también. Eso no puede considerarse pruebas. Se podría considerar prueba si pudiéramos demostrarlo físicamente. Se quedaría como una prueba personal si no lo puedo demostrar con ningún aparato, por ejemplo, incluyendo la psicofonía. La psicofonía, la mayoría, hay muchísima gente que las que para mí tienen más valor son las metálicas, que ahora explicaremos si quiere y demás, y la mayoría de la gente, como no las entiende, las desecha, no las dan por válidas, y yo creo que son las más importantes, las que más deberíamos, y como no se entienden bien, son más complicadas, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, realmente, ¿qué prueba puedo demostrar si no me vas a creer con lo que te estoy dando? Claro, vale, te entiendo. Cuando tú vas a los lugares abandonados, ustedes, antes de utilizar las herramientas que utilizáis, ustedes podéis notar el ambiente cargado, o podéis diferenciar si es un lugar realmente abandonado o está cargado de energía. A ver, esa pregunta pues es un poquito trampa, porque yo creo que eso lo pueden saber las personas sensitivas. Yo soy sensitiva cero. Vale. Entonces yo, cuando voy a un lugar, me fijo en las posibilidades. Antes me fijaba en las posibilidades, por ejemplo, de, oye, ¿cuál sitio es mejor para ponernos, para hacer pruebas y cosas? Pues mira, este sitio es más amplio, no sé qué. Después, con el tiempo, pues me fijaba por el Urbes, que es ir a los sitios abandonados a disfrutar del sitio, a compararla, hacer fotos, vídeos, etcétera, muchas cosas, ¿no? Y ya era fijarme en los sitios, en la arquitectura, en la historia que podría tener, etcétera. Actualmente voy, ¿dónde grabamos mejor? ¿Dónde suena el sonido mejor? ¿Dónde habrá menos cobertura que interfiera? Es decir, que vas evolucionando a la hora de ir. Entonces, no soy sensitiva. Cualquier sitio que esté abandonado o ocupado, con o sin energía, que se sepa, es bueno. Las energías van y vienen, es mi idea. Entonces, hasta en mi casa puedo intentar hacer algo. Vale. ¿Y algún sitio que después de haber estado y haber hecho todo lo que hacéis, no volvería? Ninguno. Volvería a todo. Te soy sincera. Sí, porque incluso hasta para mí un abandono que sea 3 paredes en medio del campo, que no tenga ni techo ni nada, ya sirve para investigar, que de hecho he hecho pruebas con resultados muy positivos ahí, que en sitios cerrados como Cortijo Jurado, por darte un ejemplo. Y entonces no considero que haya ningún sitio al que no volvería. No me ha pasado ninguna experiencia. ¿No te ha pasado con muchas cosas que me hayan pasado? En el tema paranormal no ha habido nada que me diga no vuelva a este sitio porque me ha dado miedo. ¿No ha habido ningún sitio que has sentido miedo? ¿O no, que has sentido alguna emoción? Emociones sí. A ver, hay sitios a los que con más ganas volvería porque me he quedado con la duda por algo que haya ocurrido. De querer volver a investigarlo y de repetir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por miedo no, porque tengo la mala costumbre de no sugestionarme, y lo primero que busco es la lógica. Si hay alguien físico, yo escucho un ruido, no voy a pensar ni siquiera si es físico o no es físico. Yo voy a ir al ruido. Vale. Y el golpe, si es físico, me lo voy a llevar. Y si no lo es, pues me lo llevaré también. ¿Y alguna experiencia que te ha costado más explicar racionalmente, que te haya costado más buscarle la explicación racional? Sí, tengo unas pocas, pero la más, en un sitio de Sevilla, pues yo soy de Sevilla, aunque ahora estoy en Arco de la Frontera,
En Sevilla había una casa en la zona de Alcalá de Guadaira que es amplia, son 2 viviendas en una. Estaban separadas antiguamente, lo que eran 2 familias, una misma familia, pero, ¿sabes? Separados los padres y la otra parte de la familia. Y estábamos investigando totalmente de ruido, la parte de arriba, y vi como por un agujero por el cuarto de baño, la planta baja, la parte que daba como a la cocina de la otra parte de la vivienda. Y vi como una forma humana, oscura, moverse. Di la voz de alarma, no gritando, sino en plan, oye, estoy viendo ahí algo abajo. O sea que los compañeros. Exactamente, yo pensaba que era alguien físico sí o sí. Fuimos para abajo, bajamos con las luces, hicimos ruido para ver si había alguien asustado y demás. Aquello está el suelo, para que te hagas una idea, el suelo totalmente de ladrillos, azulejos rotos. Paso que da, paso que se escucha. Había unos compañeros en la azotea haciendo otro tipo de pruebas. Daban a la vista lo que es el campo por alrededor de la vivienda. Estamos hablando que no es un descampado, pero la vivienda está más lejos. Y cuando bajamos no vimos a nadie. Dimos la vuelta a la vivienda entera, salimos por fuera, nadie vimos nada. Te quedas en ese principio, esa noche, pues por el grupo, todos se asustaron porque dijeron, ella que no ve nada, ni nada, acaba de ver una sombra negra, esto está muy cargado, y les dio miedo, vámonos. Y yo por la presión del grupo en ese momento, estoy hablando desde el principio, en el 2017, por la presión del grupo me fui con ellos. ¿Qué pasó? Que realmente a la hora de pensar después, te explico. ¿Puede ser algo paranormal, algo que hubiera una sombra, que yo lo viera por casualidad? Obvio, no puedo demostrar lo contrario. Pero el problema es que esa vivienda, la otra parte, pertenecía a alguien que tenía como una especie de sótano dentro de su cocina, la despensa, un agujero, que era sótano abajo. Él tenía cosas escondidas tipo contrabando, de cuando vivía allí. Entonces esa parte estaba descubierta, tenía una cuerda porque habían bajado gente, incluso gente de mi grupo habían bajado a mirar el sitio. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estábamos en ese momento nadie pensó, ¿y si es alguien que salió de la despensa porque estaba? Nos quedamos callados, pensó que no habíamos ido y salió. Porque estaba muy cerca el muro a la puerta de la cocina. Alguien muy silencioso podía ver y se quedó parado, a ver si nos veía o nos escuchaba. Me escuchó a mí diciendo, oye, hay alguien abajo, me parece. Pudo haber, con el ruido que hacíamos al bajar, haberse metido para atrás y haberse vuelto a bajar. Para yo no he hecho, no haberlo pensado en ese momento, no haberlo mirado. Es decir, que para mí queda la duda. Para mí, vamos, sinceramente, yo estoy casi convencida de que era alguien físico. Es muy raro que yo hubiera visto algo, sería ya mucha casualidad, tendría un poder detective grande y no me ha vuelto a ocurrir nunca. Es decir, que para mí es algo que es físico. Pero se quedó en la duda de, ¿realmente lo era? Claro. Pues no puede demostrar que hubiera alguien. Nos fuimos, y claro, cuando ya lo piensas, que da igual, ya si vuelve, no va a haber nadie. Sí, te entiendo, claro, porque tú no eres una persona sensitiva, como tú me lo has dicho, entonces dudas que hayas visto algo paranormal. Exactamente. Esto me con mucho y me lo dicen, de decir, a ver, que no vas a ver nunca nada, pues como siempre lo pones en duda, al ponerlo todo en duda, aunque lo tengas delante, no te vas a dar cuenta de que es paranormal. Te entiendo. Pero mi idea, claro, pero es que mi idea es que yo creo que existen esas energías, creo que podemos intentar contactar o que puedan contactar con nosotros. Si no descarto todo lo que yo creo posible, al final me acabaré engañando. Yo quiero quedarme con lo que realmente sea paranormal, lo que realmente no tenga explicación y me dé una señal de que hay esas energías que se quieren comunicar con nosotros. No quiero quedarme con ninguna, si es un pajar, no me quiero quedar con ninguna. Claro. Ningún granito de paja, yo me quiero quedar con lo que realmente es. Entonces por eso intento siempre ser más lógica y al final pues me quedo que los resultados reales son pocos, pero me quedo con que realmente son más reales, para mí, por lo menos. Claro. Y para ti, ¿qué fenómeno, digamos, es más difícil de explicar? ¿Qué es lo que te impacta más? ¿Psicofonías, las sombras, por ejemplo? No sé si has tenido alguna aparición o alguien de tu equipo ha visto algo visible. He conocido gente que han visto orbes físicos, de ver una luz pasar. He conocido a personas, vamos, de hecho, tengo experiencia con mi pareja que él vio yendo a un sitio abandonado con otra persona, a alguien saludándole desde arriba y no había nadie.
y vamos, porque cuando llego al sitio estaban todos abajo y le preguntó, oye, ¿qué hacéis? No sé qué, y no, estaban todos abajo. Es decir, que tengo esas experiencias, pero también tengo la experiencia de que intentaron sugestionarme, y entonces cuando voy con la gente siempre intento, como decirte, apartarte emocionalmente, mentalmente de esas personas, porque en el momento que alguien diga que ve algo, la mayoría de la gente lo vamos a ver. Entonces intento tenerse de eso. Entonces, a la hora de explicar, difícil creo que es todo, hasta la psicofonía. Yo me he especializado, como quien dice, en eso porque es lo que realmente tengo pruebas físicas. Ahí sí he tenido resultados desde hace muchísimo tiempo y sigo a día de hoy, que es muchísimo trabajo, pero puedo decir, oye, esta psicofonía es tanto para fonía que se entienda como las que no. Para mí sí son pruebas. Y aún así es complicado de explicar. ¿Cómo explicas una voz que no debe estar ahí? Claro. Y entonces... Todo el misterio es difícil de explicar. Claro. ¿Y cómo explicarías tú de esa forma que es una psicofonía? Pues, como he dicho, es una voz de esas energías que simplemente a la hora de utilizar barridos de ruido blanco aprovechan lo que serían las ondas sonoras para comunicarse con nosotros a través de las frecuencias del sonido o incluso de las partes del sonido. Muchas veces encontramos lo que serían psicofonías, que serían las más metálicas, a muy baja frecuencia, y esas las encuentras cuando eliminas el sonido total del audio. Por eso son tan complicadas de entender, porque realmente es como si fuera un ruido en una línea de sonido. Tiene su ritmo melódico, es como si fuera, es armónico, tiene como si fuera una música alrededor de esa psicofonía, y tú dices, vale, aquí tengo algo. En esta línea que le quita todo el sonido no debe haber nada. Y está esa mijita que a la hora de ir analizando y ampliándola en un efectograma, en un ordenador, en cualquier programa, ve que eso se va ampliando y va teniendo un tipo como de ondas. Vale. No debe existir ahí. Entonces, para mí es pues que utilizan lo que es el sonido y la esencia del sonido para poder transmitir esas voces. ¿Y esa es la que tú consideras más importante, me dijiste? Sí, mi teoría es que cuando la frecuencia del sonido, pues tenemos los 0 decibelios. Y luego tenemos las 2 decibelios. Bueno, pues lo que se crea una parafonía, podríamos decir que entendemos una voz de hombre o de mujer, si es joven o más anciano, lo que sea. Todo eso lo podemos descubrir igual que nuestras voces a partir de 0 decibelios. Cuando baja de los 0 decibelios, cada vez más metálica. Se va perdiendo el timbre, el tono, etc. Entonces, mi idea es que si ellos hablan como nosotros, que no tenemos por qué pensar que no te van a hablar por palabras, que es lo que se saca de psicofonía muchas veces, o pequeñas frases. Salid de aquí, o escúchame, son palabras, o cuentas oraciones, hay 2 o 3 palabras nada más. Porque si yo hablo como tú, y tú estabas antes e intentas comunicarte conmigo, solo vas a decir 2 o 3 palabras. Entonces, creo que ellos hablan en frases como nosotros, intentan comunicarse como nosotros, pero claro, a una frecuencia tan baja que a lo mejor la única palabra que realmente sube de frecuencia es la que tú captas. Pero por debajo hay una frase completa o incluso una conversación completa que tú no entiendes o no escuchas porque no llegamos a esa frecuencia, no la escuchamos. Y no la entendemos cuando la damos con ella. Claro. Pues tiene sentido, ¿no? Y se podría llegar después del trabajo a esa frecuencia de ellos para escuchar la frase completa si se sigue investigando. Se podría, pero el problema es que tampoco la entenderíamos. Se convierte en metálica absoluta y realmente es como un ruido para la hora de escucharlo. Si yo tengo una página en Facebook donde desde el principio subo todos los resultados, solo subo resultados de psicofonía, no subo apenas poco más. Y hay muchas que la gente dice, pero esto es un ruido, esto no se entiende, es que realmente tú no entiendes eso. Pues claro, puede ser como tú has dicho, ¿no? Es un idioma que obviamente han vivido aquí en este mundo, ¿no? Y se pueden comunicar a través, pero a la vez es como un idioma distinto, ¿no? Puede ser. Sí, podríamos decir que más que el idioma es la frecuencia. Sí, eso. Ellos están en este plano con nosotros. Nuestros planos, para mí, se cruzan. Tenemos que tener la suerte de que se crucen en el sitio, en el momento y en el entorno correcto. Que se puede dar muchas veces o pocas veces. Cuando eso ocurre, ellos pueden comunicarse con nosotros. Los sensitivos
pues los podrán ver o leer o escuchar, depende del grado de sensitivismo que tengan. Los que no lo somos, pues podemos grabar en una grabadora su voz, o lo que podría ser el resto de su voz, que en este caso pues serían las psicofonías, pero su frecuencia, al no estar en el mismo plano, es muy muy baja. Estamos hablando de incluso que me he encontrado psicofonías de ese tipo a menos 30 decibelios. Que si ponemos el 0 decibelios, menos 30 decibelios anda por muy por abajo. Wow. Y llegar hasta ahí es muy complicado porque muchas veces a la hora de analizar tienes que echar pasos para adelante porque estás equivocado a la hora de reducir, porque las ganancias y demás es muy complicado de, si sabes, no es tanto, ¿no? Pero dices, bajo esto y he cogido este trozo, pero ahora dices, oye, este trozo me falta algo, tengo que volver para adelante para reducirle el ruido más amplio o reducir el ruido más en otra frecuencia, porque esta frecuencia ya lo he perdido. Y dices tú, bueno, yo llego, pero ¿y ahora qué escucho? Claro. Es subjetivo, después de escucharlo muchas veces, yo puedo tener mi idea de lo que yo estoy escuchando. Yo te la paso a ti, tú la puedes escuchar muchas veces, y si yo no te he dicho lo que yo he entendido, tú puedes entender perfectamente otra cosa, porque es subjetivo. Si yo te lo digo antes, pues a lo mejor te creo una pareidolia auditiva, y tú cuando lo empiezas a escuchar, dices, ostras, pues tenía razón, no es lo que yo estoy escuchando. Es subjetivo, y eso es lo malo, que somos humanos y confiamos en lo que nos dice, y nuestra mente dice, me ha dicho esto, entonces esto. Claro, y la subjetividad no es, digamos, ciencia. Exactamente, por eso es una pseudociencia. Claro. Si tuviéramos la respuesta, mi opinión siempre lo digo, para saber realmente qué es verdad o qué no, tenemos que morirnos. Que es cuando realmente sabremos todo. Totalmente. Hasta entonces. Totalmente. Cuando, Almu, hablamos de entidades, ¿qué crees tú que son realmente? Porque si hablamos de entidad en general, no solo existen las personas humanas, ¿no? Sí, está lo que es el acto astral, que serían los guías espirituales o ángeles, según lo que han de denominar, que ellos normalmente cuando se transmiten o se intentan comunicar es a través de señales, a través de olores, a través, por ejemplo, de plumas. Hay muchos tipos, por ejemplo, de plumas, que cada una te está dando una señal de algo. Y luego está lo que es el bajo astral. Ahí podríamos considerar todo aquello que no ha sido humano antes. Podríamos decir demonio o como los queramos llamar. Que es el sombra, por ejemplo, es el hombre del sombrero, todo eso son figuras de estilos de bajo astral. ¿Vienen los que vienen a hacer daño? Pues seguramente, porque es para lo que están, supongo. No sabemos tampoco, no los conocemos en persona. El día que los conozcamos nos digan, mira, que en verdad necesitan más la gente. Ay, no. ¿Y alguna vez habéis tenido una experiencia con alguna entidad que no ha sido humana? Que tú digas que no. Personalmente, sí. Personalmente yo no. No. En mi grupo sí, pero yo personalmente no. ¿Y alguna que hayáis investigado? De bajo astral, por ejemplo. De lo que sea. O bueno, de alto astral, por ejemplo, sí tengo, en verdad sí, es que yo estaba pensando en bajo astral. En alto astral sí tengo experiencia, en el sentido de encontrarme en un momento crítico de mi vida, en plan de no sé qué camino tomar. Y en mi propia casa, en el salón, una casa pequeña, un piso pequeño, las ventanas están cerradas, yo salgo de la cocina, voy para el salón y me veo una pluma blanca en la mesa del comedor. ¿Cómo ha llegado ahí? De momento no lo sé. Sigo limpiando en donde la huerta y cuando me vuelvo a mirarme para coger la pluma, no está. Tengo gatos, pero la casa está cerrada, yo barrí, moví la casa, moví los sofás. La pluma ya vale cómo ha llegado, pero cómo ha desaparecido. Y es verdad que entonces yo sí creo que eso fue una señal de alta astral, de un guía espiritual mío, que me puso esa pluma blanca para decir tranquila, que todo va bien. Increíble. La verdad que es bonito y después aparece, normalmente cuando se dice que son señales del alto astral, es porque las plumas aparecen en lugares que no debería haber plumas. Tú a lo mejor si estás por el campo y ves una pluma no vas a decir una señal. Puede ser las gallinas que tengan por cerca o algo, pero es verdad que si tú salgo a mi calle, que aquí no hay gallina, y me encuentro una pluma, puede realmente ser una respuesta a alguna duda que yo le haya pedido a mi guía espiritual que me comunique. Y del bajo astral, yo sé que tú no, pero ¿alguna experiencia que hayas investigado? La única que tenemos más directa todavía no hemos investigado porque no hemos vuelto al sitio.
Pero pero porque no había oportunidad en ese momento. Eso te iba a decir, ¿por miedo o porque no te han dejado? A ver, aparte también porque la persona que la tuvo por la experiencia, pues obviamente está más reacia a volver. Claro. Pero yo he ido de día en plan urbe con otras personas y he estado en la zona esa y no he sentido nada, ni he visto nada, tampoco hicimos vídeos, grabamos poca cosa, pero claro, el bajo astral me imagino que es como el alto astral o como las energías van y vienen, no tiene por qué estar en ese sitio. A lo mejor coincidió que estuvieron en ese sitio, pero no hemos podido investigarlo porque no hemos puesto, por ejemplo, a investigar aquí. Vale. Todavía, ¿no? No habéis tirado la toalla. No se cierra la idea. Vale. Hay que tener cuidado cuando tú estás investigando, ¿no? Por ejemplo, vosotros ya tenéis experiencia, ¿no? Y sabéis a lo que vais. Pero una persona a lo mejor que quiere empezar, que dice, oh, voy a investigar y demás, y está como ilusionado. ¿Es peligroso? Hay que tener mucho cuidado con lo físico. ¿Por qué? Porque son sitios que están abandonados la mayoría de las veces a lo que se va cuando se empieza. Vale. Tienen agujeros, tienen escalones, tienen piedras que se mueven. Hay que saber el sitio y hay que ir de día. Y luego puedes encontrarte con personas. Muchas veces, la mayoría de las veces que te puedes encontrar un ocupa, que está pasando el rato. Pero es verdad que no te hacen nada, que te lo digo que me lo he encontrado. En verdad te piden un cigarrillo o déjame dormir. Y realmente buscan eso, dormir y refugiarse. Pero te puedes encontrar con gente, chavalería que están dando una botellona, haciendo una rave perfectamente, o gente que tenga peores intenciones, es decir, siempre antes de entrar en un sitio, que vayas muy acompañado, comprobar que no haya nadie, o si hay las intenciones, o simplemente no entrar. Claro, o sea que digamos tú lo que más que nada le dicen que tenga con cautela es con lo que te puede encontrar físicamente, ¿no? Sí. Digamos que no pueden tener peligro, ¿no? Por hacer una psicofonía o algo, según tú. No creo, porque eso depende también, depende de las personas cómo vayan. Si van predispuestas a sugestionarse. Eso te iba a decir, hay que tener miedo cuando se hace eso. Hay que tener cuidado por el tema de no sugestionarse. De no pensar, si se va a empezar, intentar siempre empezar de día, que las energías se pueden recoger resultados tanto de día como de noche, simplemente están ahí, no importa la hora, y pueden intentar empezar haciendo cosas de día. Si les gusta más el morbo, porque eso pues al atardecer que les coja la noche, vale. Pero ya tienen controlado el sitio. Y no sugestionarse porque al verlo de día da menos miedo cuando estás de noche. ¿Qué diferencia hay? Bueno, ¿cómo puedes diferenciar tú entre una sugestión o un fenómeno real, ¿no? Porque, por ejemplo, tú a lo mejor lo puedes diferenciar más porque tienes experiencia, tienes herramientas, ¿no? Tony, por ejemplo, me contó que cuando ya está en un momento muy cansado, es como que le apodera, ¿no? La sugestión. Entonces ahí dice que para. Sí, es complicado si llevas poco tiempo y si llevas tiempo también a esas horas, porque puedes escuchar un ruido y realmente sugestionarte diciendo, estoy escuchando un paso, estoy escuchando pasos, ve gente viniendo. Ahí es muy complicado, al menos que realmente te centres en los aparatos y descarte todo lo demás. Vale. En mi punto de vista, yo es lo que suelo hacer, me centro en lo que tengo y en las pruebas que hago y intento controlar el ambiente de las personas con las que estoy. De manera de que, si escucho un ruido, sepa más o menos de dónde viene esa y que esté alguien de nosotros. Si no hay alguien de nosotros, intentar pensar que es un animal. No pensar directamente que sea... Sin embargo, es verdad que es complicado en el sentido de que si te tiran piedras en un sitio abandonado. Sí. Tú como realmente tienes que darte cuenta si eso no es sugestión. Pero si te están tirando algo físico, tendrías que comprobar que realmente haya alguien. Y tenemos casos en los que ahí no había sugestión, que lo han tirado, o incluso escucharte un ruido y resulta que otra persona escucha una voz. Vale. Es difícil de distinguir lo que es sugestión o no lo de sugestión en ese momento, en esos casos. A la hora de empezar, por ejemplo, yo creo que depende de con lo que estés haciendo, el tipo de prueba. Te puedo contar, por ejemplo, al principio, cuando casi empecé, ya llevaban un par de meses quizás, hicimos una prueba de Ouija, hacíamos con una mesita de esta de las abuelas, en la que habíamos escrito lo que es las letras de la Ouija, de lo más rudimentarios posible, porque no teníamos
tanto dinero para gastar en comprar, que después la compramos, pero y con una anilla pues decíamos, eso es sesiones de luz, ¿no? Teníamos una bolita de plasma que la poníamos en la zona de abajo nuestra, de la mesita, y es ahí donde es difícil saber cuándo te sugestionas o no, porque la otra persona, éramos 2 personas, teníamos puesto lo que usábamos de mástil, el dedo apoyado, uno hacia el otro, y era muchísima gente, habíamos como 15 o 20 personas allí. Era una cara que no habíamos encontrado más gente y aquello se había llenado. Y claro, eso sugestiona mucho en el plan de una ouija, eso da miedo, no sé qué. Y eso, aunque quiera que no, el ambiente lo sugestiona. Claro. Y entonces, aunque yo diga que yo no soy gestionable, yo no, pero el ambiente sí. Entonces, es verdad que sentíamos como el anillo, lo que usábamos de mástil, se movía. Yo lo sentía hacia la otra persona hacia mí. Yo no estaba moviéndolo porque puede ser un movimiento del cuerpo, que puede ser. Lo curioso, la bola de plasma se quedaba en un rayo hacia la otra persona y hacia mí cuando ambos sentíamos eso, como si se moviera, como si hubiera esa intencionalidad. ¿A qué viene la sugestión? Pues que cuando terminamos la sesión, yo fui a recoger una grabadora, la persona que había estado conmigo haciendo la ouija vino conmigo, estaba empezando a decir, oye, la ouija empieza a creerla, y ambos escuchamos como un hombre mayor andando en andador detrás mía, detrás nuestra, en el pasillo. Te quedas en plan porque nosotros nos volvimos al mismo tiempo, los dos escuchamos eso a la misma vez. No es que yo dije, has escuchado, no, dimos la vuelta directamente y escuchamos el mismo ruido que de alguien andando en un andador. Lo curioso es un geriátrico abandonado. Entonces fuimos detrás de los pasos, salimos al patio y demás. Ahí en principio dice, me he sugestionado y realmente lo he escuchado. O realmente ha ocurrido esa fenomenología por tanta energía acumulada de tanta gente y eso ha hecho despertar esa energía. Ahí al principio fue difícil distinguir sugestión o hecho real. Claro, es como ha pasado o ha sido una histeria colectiva, ¿no? De alguna forma. Exactamente, que del mismo sitio, de la misma energía, hemos creado esa sensación de que había alguien, lo hemos escuchado nosotros dos que estábamos aquí. Vale. Después, verdad, sí te tengo que reconocer que se quitó lo de sugestión porque durante quizás 4 o 5 meses ese sitio pues escuchamos correr, escuchamos pasos, sentimos movimientos como de ruidos de puerta. Estuvo muy activo durante 2 o 3 meses, quizás, y luego al 4º mes empezó a decaer y al 5º mes como desapareció esa fenomenología. ¿Puede haber surgido por aquella sesión tanta gente que se despertara esa energía? Puede ser. ¿O lo imaginamos durante 3 o 4 meses? También puede ser. Vale. Hombre, yo a ti te veo como una persona muy fuerte, ¿no? Digamos mentalmente, en el sentido de que no eres sugestionable, eres difícilmente sugestionable, ¿no? Entonces, sí, podría haber pasado. Sí, de hecho te digo que yo me refiero a la sugestión de aquella noche. Después durante veces poníamos una escalera que había fuera del geriátrico, en lo alto, un sensor de luz, que efectuaba un movimiento y se empezaba a encender. Cuando miramos la cámara se había encendido. Yo era de las que el primer año que yo empecé a investigar iba todas las noches a investigar. Tenía un trabajo que salía a veces a las 10 de la noche o a las 11. Cogía, me cambiaba y me iba. Hasta las 5 de la mañana muchas veces, a las 6, trabajaba a las 8. De loca por la vida, pero me dio el boom ese puerto durante ese año. Y fui a muchísimos sitios, vamos, que yo siempre lo digo, mi experiencia en el mundo del misterio sobre todo, adquirí experiencia durante ese año, porque hice lo que la mayoría de la gente hace en varios años. Imagínate, 7 días a la semana, todas las noches, o de locos, como quien dice, ¿no? Pero yo era de las que íbamos a ese geriátrico muchas noches, después de lo que nos ocurrió con el tema de la audiencia día. Y cuando vi lo del sensor, yo grababa prácticamente todas las noches allí. Y después me quedaba, incluso en el mismo sitio, a comprobar la cámara el momento de cuando se encendía el sensor por si veía algún yo qué sé, cualquier pájaro, cualquier, ¿sabes? Cualquier bicho que pudiera haber pasado por delante y encenderlo. ¿Cómo que cuando ustedes preparáis alguna investigación, que vais de investigación, ¿cómo se prepara realmente una investigación seria? ¿Qué herramientas utilizáis? Como por ejemplo los sensores y demás. ¿Qué utilizáis?
más que nada. ¿Y qué herramientas confías más? Porque me imagino que confías más en las herramientas que en las percepciones personales, ¿no? Sí, sobre todo porque la de quitando en el grupo nuestro de investigación tenemos una persona que es sensitiva, pero por causas de trabajo, familia, etcétera, pues no siempre puede venir. Entonces, realmente cuando ella viene, sí nos basamos mucho en lo que nos indica a la hora de empezar a grabar. Cuando no, normalmente son los aparatos. Usamos sobre todo la REMPod, o el REMPod, que es un detector de campo electromagnético, que es muy fiable porque no es muy sensible, tiene que estar muy cerca a la alteración del campo electromagnético para que suene. Usamos grabadoras, intentamos grabar siempre en vídeo cuando se está grabando en audio, y algún detector de campo electromagnético como puede ser la REMPod o un K2. Vale. A la hora de una investigación seria, eso sería lo básico para mí, de lo que nosotros usamos a la hora de investigar. Sensores de luz y de sonido los colocamos, pero casi ya es por seguridad. Que, oye, que saltan. Perfecto. Tenemos una prueba que podemos recoger. Por ejemplo. Vale. Y ya después de haber hablado de la psicofonía y demás, ¿qué valor le das tú a la psicofonía fuera, ya sabiendo que no es, digamos, que es una pseudociencia? Pero ¿qué valor le das tú? ¿Crees que hay ahí verdaderamente comunicación con las otras personas? Creo que sí. Creo que sí, sobre todo a la hora de que a veces son respuestas coherentes. Nosotros preguntamos y tenemos respuestas a esas mismas preguntas. Hay veces que no, que son respuestas que tú dices, vale, esto no es lo que yo estoy preguntando. Puede ser una energía residual, es decir, algo que ya estaba en el sitio, una impregnación del lugar. Hay gente que han vivido antes, ha quedado impregnada al lugar, o simplemente una energía que está de paso, no nos entiende. Pero cuando tienes respuestas coherentes a preguntas que tú has hecho, preguntas lógicas como qué llevo, de qué color es la ropa que yo llevo, o incluso qué día es hoy, o en dónde estoy, para mí son respuestas de que tenemos una cierta conversación con esas energías. Y también me contó Tony en la otra que también hacéis como exploraciones, ¿no? Con gente que se apunta, ¿no? Que le dejáis vuestros equipos. Sí, ¿no? Para cierto, con la asociación La Cara Oculta, porque nuestro grupo de investigación es allí, la agrupación parapsicológica de Garitana, y luego tenemos La Cara Oculta, que nosotros como asociación cultural pensamos que la divulgación es muy importante. Lo mismo preparamos las jornadas de misterio, que son todos los años en el puente de diciembre, en lo que traemos a gente que pueden divulgar. Cualquier persona que tenga algo que contar es bienvenida a esas ponencias. Claro. Y luego, pues, a través de las redes sociales de La Cara Oculta promovemos experiencias a lugares que nosotros tenemos controlados. Es decir, sabemos que hay fenomenología, o la ha visto, o la ha obtenido alguien que nosotros podemos confiar en que es cierto. Queremos controlar el lugar, es decir, sabemos que aquí no se nos va a perder nadie, ni se nos va a caer, al menos que quiera hacer algo por su cuenta de riesgo y no nos eche cuenta, por ejemplo. Y sí, obviamente le decimos, estos son los aparatos que se suelen utilizar, así se utilizan, y estas son el tipo de pruebas que nosotros te indicamos que podemos hacer. Ahora, somos bienvenidos porque hay un feedback. Son personas nuevas, con ideas nuevas, y a lo mejor me dice, bueno, y si no, si hacemos esto, pues, oye, esto, a la hora de la verdad, ellos aprenden. Claro. De la experiencia que nosotros hemos tenido antes y nosotros aprendemos de ellos. Pero una aportación, ¿no me dijo? De 5 euros, quien quiera participar. Sí, es como una especie de reserva de aparato. Claro. Porque después no desaparece. Y luego, aparte, que esto es muy caro todo, y nuestros sueldos, pues, son sueldos de cualquier persona normal. Y totalmente. Esto es un hobby. Entonces no es por tema de gasolina ni nada, porque igual que nos movemos, se van a mover ellos. Claro. Pero es verdad que los aparatos sí cuestan un dinero. Obviamente, y a mí me parece que el precio es que está tirado, ¿no? Porque yo he ido a 2 de vuestras guías, porque no he podido ir más, y la verdad es que está muy bien, yo lo recomiendo. Yo todavía no he ido a ninguna de estas de investigación con vosotros, pero vamos, conociendo cómo os conozco y cómo me gustáis, cómo divulgáis, yo los recomiendo un montón, así que si queréis ir a alguna ruta con ellos, también los recomiendo desde aquí. Podéis poneros en contacto con Almu por su Instagram, o con Tony a través de Richard Stein, ¿no? No sé si tenéis alguna página en común.
Sí, bueno, está lo que es la cara oculta de... La cara oculta de, a través de Facebook. Ahí va, la cara oculta de, tanto en Facebook, TikTok e Instagram, que ahí, pues aparte de poder comunicarse con nosotros, subimos resultados de las experiencias, porque cualquier cosa puede ser un resultado, incluso las mismas personas que vean a dónde hemos ido y demás, y allá, a lo mejor eso le inculca más interés de venir alguna. Y luego, por ejemplo, también está la página de Ajit, que ahí, por ejemplo, sería a nivel de investigación más personal, en plan de si quieren saber algo, quieren alguna duda o incluso quieren decirnos algún caso, algún testimonio de algo que les haya ocurrido. Sí, yo todo eso, después cuando me pase las redes sociales, lo pondré en la descripción del vídeo y que la gente pueda contactar con vosotros. También, Almu, me pasaste una página, ¿no?, que se llama Serie de Catastróficos Pensamientos. ¿Puedes contarnos qué exactamente, ¿no? ¿Qué temas tratas ahí? A ver, porque a mí me gusta escribir, ¿no? Y también me gusta la divulgación. Y tengo mis opiniones. Entonces es cierto que he intentado incluso contar, participé, digamos que me invitaron a escribir en una revista, una revista de misterio, que de todas maneras la recomiendo al 100%. Y luego, aparte, pues he intentado publicar en un espacio en diferentes medios digitales. ¿Qué ocurre? Que mis opiniones a lo mejor no cuadran porque son más opiniones, artículos de opinión. Entonces quizás no es lo que buscan en esos medios digitales. Vale. Y si son medios digitales a lo mejor incluso más, digamos, más clásicos, mis ideas a lo mejor difieren un poco a través de temas de lo que es la parapsicología. Claro, como medios de aparato como la PCB, por ejemplo, o la Spirit Box, que yo tengo mi opinión que no es la clásica. O la Ouija. Entonces quizás no me dan ese medio. Y sinceramente a mí lo que me gusta es expresarme. ¿Y cuál es tu opinión? Exprésate, Almu. Exactamente. Entonces, ¿qué decidí? Pues mira, creo una página y ahí escribo mis artículos de opinión y ahí las subo. Luego las comparto, por ejemplo, nada más en páginas que sean dedicadas a lo que es el periodismo o artículos de opinión. No voy compartiendo en cualquier grupo de paranormal, ni voy compartiendo, en todo caso, en mi perfil personal. Pero eso es lo que yo comparto. ¿Por qué? Porque lo que me gusta es expresarme. Si en mi página, que me sigue gente, me leen 5 y todos me dan su opinión, o uno me da su opinión, o un like, es decir, lo ha leído, yo con eso me siento ya contenta. Claro, a ver, al final es lo que nutre, ¿no? Poder expresarte tú realmente lo que tú piensas, ¿no? Antes de lo que quiera, digamos, la opinión pública, ¿no? Ahí va. Porque puedes explicar tú, por ejemplo, porque yo no entiendo, ¿no?, de eso. ¿Cómo se diferencia? ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, entre tu opinión y la opinión clásica, ¿no?, que tú dices? Sí, por ejemplo, por ponerte un ejemplo para que se me entienda mejor, yo el tema de la Spirit Box. ¿De qué? La Spirit Box. La Spirit Box es una especie de radio que si tú has estado en la ruta de Cádiz la habrás visto porque usamos hace una demostración. Sí. Vale, existe la PCB7, existe la PCB11, son diferentes tipos de Spirit Box. También existen algunas aplicaciones, algunas para mi punto de vista más válidas. Y simplemente intentamos comunicarnos como si fuera un teléfono con esas energías. Consiste en un radio de frecuencia, va automático, para arriba, para abajo y diferentes frecuencias. Intentamos contactar o escuchar alguna respuesta a lo que preguntemos. Con mucho ruido blanco, que el ruido blanco es cuando no hay cobertura, por ejemplo, y ese sonido pues es muy catalizador a la hora de contactar con las energías. Es un medio que pueden utilizar muy seguramente para comunicarse con nosotros. La opinión normal, la clásica, es que sí sirve para comunicarse con las energías. Las energías, con ese barrido, responden. Mi opinión es que no. Que puede haber a personas a las que le dé resultados, pero como medio de comunicación real, no lo creo que sea. ¿Por qué? Porque utiliza lo que es la frecuencia de radio. Aunque le quitemos la antena, queda el huequecito de donde está la antena, que es el receptor. Es decir, señal, coge. Aunque sea muy vaga, incluso ha habido pruebas de que pones la Spirit Box
Le quitas la antena, lo tienes todo quitado y sin embargo escuchas radio a la hora de hacer barrido de frecuencias. La opinión general que las energías utilizan el barrido de frecuencias para coger frecuencias en las que hay realmente algo como un canal hablando del fútbol y utilizan esos canales, sí, esa sintonía para comunicarse a través de las palabras que van captando en cada una. ¿Vale? En ese barrido coges 10 sintonías, en 10 sintonías hay 5 que están hablando porque hay debate, por lo que sea, y de cada uno coges una palabra que es la que tú captas y eso es la respuesta de esa energía. Para mí, eso sigue siendo radio. Entonces, para mí que eso realmente funcione es en una caja Faraday o cualquier receptáculo que sea metálico que impida que haya cobertura, con una grabadora y la PCB la escribo funcionando. Si al cabo de muchísimas pruebas capto una única voz, para mí es válida, aunque sea de mucho tiempo. A día de hoy, después de muchísimas pruebas que he realizado así, sí, no he tenido absolutos resultados, siempre ha sido solo ruido blanco. oh, Entonces, para mí, como medio de comunicación, no es válido. ¿Que lo utilizo porque vamos investigando? Sí, obviamente. un por si acaso, ¿no? Exactamente, y si funciona. Un por si De acaso. hecho, te comento, yo cuando conocí a Tony, yo ya estaba en un periodo de mi vida de investigación en el que ya los aparatos los estaba dejando de lado. Me dedicaba nada más que a lo que es grabadora y reemplazo. Algo altera el campo electromagnético, grabo ahí. Hasta ese punto estaba decepcionada de los aparatos, con los pocos resultados que me daban a mí. Cuando conocí a Tony y entré ya en el grupo, es cierto que volví a tener más fe en los aparatos, porque eran ideas diferentes a las mías y complementábamos. Hacemos diferentes tipos de pruebas y con ellos pues he podido tener algún resultado de otro tipo y más. ¿Utilizamos PCB? Obvio, porque si para ellos funciona, estando yo puede funcionar. Claro. Entonces lo admito hasta que me dé una prueba convincente. No lo considero como para yo hacer la investigación con ella si estoy sola, por ejemplo, pero cuando somos en un grupo, como hay que hacer diferentes pruebas, la acepto y la utilizo con todos los demás. A día de hoy utilizaría más una aplicación que hay que se llama VPCN, no me gusta hacer publicidad, pero es una aplicación que emula lo que es esa Escribo o PSB7 en el módulo. Va buscando un barrido de frecuencia aprovechando lo que es la radio del teléfono, aunque la tenga desconectada. Si la tienes desconectada, más válidos serían los resultados. Pues en esa aplicación he obtenido más respuestas coherentes que en la PSB. Interesante. A la hora de analizar, en la aplicación le puedo quitar ruido blanco y es más fácil analizar y saber si hay respuesta real o una pareidolia auditiva. La PSB7, entre que va muy rápida y el ruido blanco, a la hora de limpiar es más complicado, entonces es más difícil decir este resultado es positivo. Entonces tú utilizas la aplicación, ¿no? Y Yo utilizo ambas cosas. Vamos. Sí, yo las utilizo las dos, pero en una es sobre todo por si me da resultado, que a día de hoy personalmente, siempre lo repito, personalmente a mí no. No quiere decir que a otros compañeros no le haya dado. También tengo casos de personas que utilizan la PSB7, luego la escribo, ¿no? Normal, la física, y a partir de una cosa que han creído oír, sacan una investigación. Todo lo que dice la escribo después, todo lo que escuchan, se basa a esa primera palabra que han creído oír. Y después lo analizan. Y ya pues tienen una investigación hecha en un tal lugar con estos resultados. Si no las analizas, realmente no tienes prueba de que eso haya sido así. Lo importante sería utilizarlo en ese mismo sitio muchísimas veces y sacando de análisis sus respuestas. Así cuando tú vuelvas a ir al lugar, tú tienes una respuesta para poder preguntar algo después y poder tener una comunicación más real, no basada en una pareidolia, sino en el análisis de lo que tú has recabado. Y luego están los casos de personas que creen escuchar y sugestionan a los que están con ellos, en plan, esto es lo que está hablando esta persona y a lo mejor un familiar de alguien, de los que están allí, y como sabe la historia de esa persona, todo lo que está diciendo la escribo es sobre esa persona y al final
al que se lo están contando, que es la persona familiar del que se supone que está Claro. hablando por la comunidad, pues se lleva el disgusto. Súper Y ahí sugestión. después un caso en el que me pasaron y me dijeron, perdona, ¿tú podrías analizarme este audio que me han pasado, que supuestamente es mi familiar muerto? Porque quiero saber realmente lo que me está diciendo. Y le quité el ruido blanco, se lo puse más lento, que no le hice más, y se lo pasé. No tenía nada que ver con lo que le habían dicho. Había estado deprimido, mal, pensando que había contactado con esa persona, con ese familiar suyo, y que le estaba diciendo una serie de cosas que se estaba sintiendo él hasta mal. Y cuando le di el análisis, no tenía absolutamente nada que ver. Obviamente dejó de ir con ese grupo. Claro. Es que Normal. hay que tener mucho cuidado con lo que queremos hacer o cómo lo hacemos. O sea que es más peligroso, para ti es más peligroso a lo mejor la sugestión en ese aspecto, ¿no? Que la experiencia en sí que va a vivir esa persona. Exactamente. Yo prefiero que, aunque se hagan pruebas de PSB siempre con su ruido blanco y demás o con VPN, nadie se sugestione con lo que estamos escuchando. Prefiero que dejemos la mente en blanco y grabemos. Y después escuchemos. Con una grabadora y más despacio. Y más tranquilos en casa, que no estemos sugestionados por donde estemos. ¿Crees que en el mundo paranormal hace falta más pensamiento crítico? Sí. Porque yo, por ejemplo, en el mundo espiritual sí pienso que hace falta más pensamiento crítico, ¿no? Pero en el mundo paranormal, ¿tú crees que hace falta? Sí, creo que sí, porque es más, estamos en una época en la que todo vale para tener likes y suscripciones, y llega al punto de que todo es paranormal cuando uno va, y si no lo hay, lo habrá, porque para verlo, y eso no, hay que ser críticos, y las personas que ven esos vídeos en TikTok, en YouTube, tienen que ser críticos, saber que lo que están utilizando esas otras personas son aparatos manipulables y físicos que pueden dar error. Ya no es porque la persona quiera engañar a otras, sino porque los aparatos pueden dar error. Un sensor puede quedarse pillado y sonar cada X tiempo. Si eso ocurre y tú estás viendo el vídeo, ser crítico y decir, oye, ¿por qué suena? Y si estás investigando, igual. En plan, si yo tengo un aparato que se me está encendiendo una y otra vez cada X tiempo, mi lógica es coger el aparato y cambiarlo de sitio. Si sigue funcionando en el mismo sitio, en otro sitio, el mismo aparato, cambiarlo por otro, igual. Claro. Si hay una alteración real, si hay una anomalía, va a funcionar otro aparato igual. Va a reaccionar. Es sentido común. Claro. Es Pues lógica. a eso me refiero. Y la mayoría de las personas no hacen eso. La mayoría dice, ¡ay, es un fantasma! Y no. Claro. Además, te digo, hay sensores fotosensibles, es decir, de estos de luz, que cuando tú pasas se encienden, y son fotosensibles, es decir, captan cualquier alteración de la luz. Si estás a oscuro y enciendes una linterna donde está el sensor, aunque esté a la distancia de más última de la linterna, va a reaccionar y se va a encender, aunque no pase nadie por delante. Si lo tienes de espaldas a ti, pero tienes una pared, por ejemplo, de azulejo, tú alumbras la pared de azulejo, se va a encender, porque capta cualquier alteración de luz. Si vuelves a apagar la linterna, vuelve a sonar. Si tú no eres crítico con lo que estás haciendo, vas a realmente a considerar que eso es un fantasma. Claro. Pues sí. Y hay que saber distinguir cuándo y cuándo no. Después... Soy muy crítica. ¿El qué, perdón? Yo soy muy crítica. Sí. No, y me gusta, ¿no? Que haya crítico, ¿no? Que haya este tipo de crítica, porque no todo es bonito. Lo curioso es que creo. Que muchos te dicen, claro, que tú no crees, sí creo. Pero me quiero quedar con lo que realmente es paranormal. Claro, te entiendo perfectamente. Vamos, es que a mí me pasa más o menos lo mismo. Y después de todo lo que ha vivido Almo, ¿hay algo que te dé miedo en este mundo? Ya por curiosidad. De lo físico más que de lo paranormal. De lo físico más que lo paranormal, ¿no? Sí, de hecho, te voy a contar una anécdota, porque es que yo pienso que soy inconsciente, más que otra cosa. No es que me dé miedo, no, es que soy inconsciente y no lo pienso. De ahí, por ejemplo, en la época de la pandemia, llevé mi coche a la ITV. ¿A dónde me pide la ITV? A un sitio más lejano, porque llevábamos encerrados en el municipio y prácticamente era en la época todavía que estábamos en casa,
Que no, mentira, estamos ya en la época que no puede salir del municipio. Yo tenía que estar en mi casa, pero cogí la ITV por el sitio más lejos para poder moverme. ¿Qué ocurre? Que si, por ejemplo, tengo A hacia la derecha y la ITV está a la B, hacia la izquierda, yo para volver me tiré hacia la C por una tangente. Di un rodeo más largo para ir a mi casa. A ver, había un sitio abandonado. Digo, ya que estoy en la calle, tengo detenido la ITV, no me pueden decir nada. Si me para la policía en la calle, ¿no? Aprovecho que un sitio abandonado y con un par de pruebas, pues, que tengo ganas. Y entonces yo dejé mi coche abierto incluso y metí la pata, porque es lo que decíamos antes, cuando tú vas a un sitio, tienes que comprobar primero. Entonces yo cuando iba sola o con poca gente siempre compruebo el sitio con el coche. Doy una vuelta, veo que no haya nadie, voy con cuidado, miro. Si está todo el mundo en su casa y en su municipio, allí no va a haber nadie. Me dije yo, dejé hasta el coche abierto. Y cuando estoy entrando por una puerta del sitio me escucho ruido por otra gente. Cuando salgo, doy la vuelta y salgo, me lo veo con el coche abierto y con mi monedero en la mano, que lo único que llevaba era nada, la vuelta de los de ITV. Bueno, yo hice como la que está hablando por teléfono. Oye, que aquí hay gente que me quiere no va a venirse para acá, no sé qué. No, me cogieron el dinero, me tiraron el monedero y salieron corriendo con la moto. Sí, que podían haberme pasado cualquier cosa. Lo que yo te digo, que inconsciencia más que valiente, eso es inconsciencia total. Hay que tener mucho cuidado, pero ¿qué hacían ellos allí? Eso y voy a decir, ¿qué haces tú aquí? ¿Y qué tú qué haces aquí? Pues te digo que miedo en sí más a lo físico que a lo paranormal. Después de tantos años de investigación, este mundo del misterio, o de lo paranormal, como quiera llamarlo, ¿te ha enseñado algo sobre la vida? De alguna forma, ya algo más reflexivo, más filosófico. Después de hablar con gente fallecida, otras entidades, ¿te ha enseñado algo sobre la vida? Sí, que el tiempo es muy breve, la vida va y viene y hay que saber vivir la vida y a confiar en lo que tienes más cerca. Hay que confiar en lo que tienes alrededor tuyo más cercano, porque a veces ir por la vida solo no te ayuda, y confiar demasiado tampoco, pero un mínimo de confianza en lo que tienes alrededor y que la vida pues, te va. Si tuviera que darle un consejo o una frase a las personas que les gustan este mundo de lo paranormal, lo que sea, ¿qué le diría? ¿En qué sentido? Porque se le puede decir muchas cosas. Claro, algo que, no sé, que le interese a lo mejor este mundo paranormal, que quiera empezar. Para alguien que quiera empezar, pues que primero sepa lo que quiere buscar, que sepa si quiere ir en plan más serio o a ver qué ocurre y a partir de ahí improvisar, que sea crítico, que a todo lo que obtenga de resultados sea lógico, intente siempre primero descartar y que nada, que siga para adelante, porque si realmente quiere empezar y si le gusta, continuará. Si después de un tiempo ve que no le gusta, lo dejará, que es lo que hace la mayoría. Claro. Y que no busque likes, que busque verdad. Exactamente. No, que quedarse con lo que aparente. Pues bueno, Almu, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas de nada. Gracias. Pues nada. Un placer. Amenazamos con que va a haber otro podcast entre Richard y Almu para poner aquí sus ideas y sus diferencias también, porque me han contado que hay diferencias ahí. Hay alguna diferencia, además hemos hablado cada uno en una parte de la casa, porque hay que, a ver, mi pareja, y vivimos juntos y cada uno en una parte de la casa para no vernos la cara, por si nos peleamos muy fuerte, no llega a las manos. Eso, que va a haber un debate aquí del mundo paranormal. Pues nada, Almu, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.